hablar sobre la teoría tectónica de placas y placas tectónicas. Nuestro grupo está conformado por Freddy Miguel Ospino, José Lián y Jorge Martínez. Hoy en día sabemos que todos los continentes están en constante movimiento, pero realmente lo que se mueve son las placas tectónicas, los fragmentos de la capa superior más fría y rígida de la Tierra. El alemán Alfredo Wegener en el siglo XX se hacía preguntas sobre la ubicación de los continentes y le llamó la atención que entre ellos parecía un rompecabezas, o sea, que encajaban entre sí. También descubrió que fósiles que estaban en África también estaban en América y realmente era imposible que estos se hayan ido nadando, sino que hubo un momento donde ellos hicieron parte de un solo continente. También él descubrió que los mismos tipos de roca habían tanto en África como en América. Entonces esto quiere decir que son los mismos continentes que estaban unidos y después se separaron por dichas placas tectónicas. Las placas tectónicas son aquellas porciones de litosfera que se ubican debajo de la superficie o la corteza terrestre del planeta. Son de material rígido y se ubican sobre la astenosfera, una porción del manto terrestre mucho más profundo y complejo. Las placas tectónicas se encuentran encastradas unas contra otras y aunque son rígidas, no están sostenidas más que por la unión de unas con otras, por lo cual su movimiento es permanente y muy evidente o claro en algunas regiones del planeta. En la mayoría de los casos, el movimiento o desplazamiento de las placas tectónicas es milimétrico y no se siente en la vida cotidiana de la sociedad. Cuando estos movimientos se hacen evidentes para el ser humano, debemos hablar de fenómenos tales como sismos, terremotos, tsunamis, etc. Muchas veces su movimiento también puede poner en acción a volcanes. Lo que la Tierra más o menos se mueve en capas tectónicas son 2.5 centímetros por año. Un ejemplo de esto, de una cuestión perceptible para el ser humano, fue la falla de San Andrés. Es una falla transformante continental que discurre por unos 1.300 aproximadamente kilómetros a través del estado de California en Estados Unidos y Baja California en México. Forma el límite tectónico entre la placa norteamericana y la placa del Pacífico y su desplazamiento es relativo. De dirección al derecho. Esta falla es famosa por producir grandes devastadores terremotos. El sistema está compuesto por numerosas fallas o segmentos. El sistema de fallas de San Andrés termina en el Golfo de Carolina. Los países implicados, como acabé de decir anteriormente, es Estados Unidos y México, con una longitud aproximada de 1.300 metros, pero más exactamente 1.286 kilómetros. Las placas implicadas son la placa norteamericana y la del Pacífico, y el terremoto de mayor intensidad que ha sufrido esta región debido al movimiento de placas tectónicas por más de 2.5 centímetros anuales, ya estamos hablando de 4 centímetros o algo por el estilo, es de 8 grados. Ese fue el mayor terremoto que han sufrido por este fenómeno, 8 grados en la escala de Richter. Bueno, a continuación yo les voy a explicar cómo se produce el movimiento de las capas tectónicas. No, la teoría de la deriva continental que dice que los continentes se encontraban unidos formando un gran continente llamado Pangea. Luego se separaron por fuerzas ocasionadas por el movimiento de las placas tectónicas. También podemos decir que la corteza terrestre está fragmentada en varias secciones llamadas placas tectónicas, que desplazan muy lentamente y en diferentes direcciones, impulsadas por un calor interno de la Tierra. Bueno, para comprender mejor, debemos saber que la Tierra tiene varias capas en su interior, que son el núcleo, que es la capa más profunda y tiene pues aproximadamente unas temperaturas de 12.000 grados centígrados. Después está el manto, que es la capa más voluminosa de la Tierra, que conforma aproximadamente el 85% del volumen de la Tierra y posee temperaturas de 800 grados Celsius cerca de la superficie y 3.000 grados Celsius cerca del núcleo. Y luego está pues la corteza terrestre. Cuando el manto se calienta, parte de esta se vuelve más liviano y tiende a subir cerca de la superficie.
Cuando suben se vuelven más densos y más pesados y por el cambio de la temperatura vuelven a bajar. Se crea un proceso cíclico llamado corriente de convección, lo cual ocasionó la fractura de la corteza terrestre. Bueno, otro aspecto muy importante son las zonas de las placas de contacto que se llaman límites de placa. Bueno, podemos decir que existen tres tipos de límites de placa, que son límites transformantes, que estos los cuales ocurren cuando dos placas se rozan horizontalmente, produciendo una intensa actividad sísmica. También encontramos el límite divergente, que se produce cuando dos placas se separan entre sí, permitiendo el acceso del magma, que proviene del mando, y que llega hasta el fondo marino, donde se solidifica, creando una nueva corteza oceánica. El otro límite que encontramos o que existe es el límite divergente, que es un choque donde se destruye parte de la corteza terrestre, y encontramos dos tipos. Encontramos que hay un tipo que ocurre entre una placa oceánica y una placa continental, lo que da un origen al llamado borde de seducción, y el otro choque que ocurre entre una placa continental y otra placa continental, desarrollando las zonas de contacto de ambas placas, donde se producen pues las zonas montañosas. Existen tres tipos de placas tectónicas en el planeta, que son la placa tectónica oceánica, la mixta y la continental. La placa tectónica oceánica es la más extensa debido a la gran abundancia de agua que hay en el planeta. La corteza oceánica es la parte de la corteza terrestre formada por océanos, conformada por un 0.099% de masa de la Tierra, y está situada entre 0 y 9 kilómetros de profundidad. Como dato curioso, podemos decir que esta placa es la más delgada, la más densa y la más activa de la corteza continental. También podría decirse que cuando una placa tectónica oceánica choca con una placa tectónica continental, esta placa tectónica se hunde y queda por debajo de la placa continental, formando así el fenómeno llamado subducción. Como ejemplo de esta placa tenemos la placa tectónica Nazca y la placa tectónica pacífica. Ahora hablaremos sobre la placa tectónica mixta, que combinan océanos y superficie continental, formada por la corteza continental y la oceánica, como es la placa sudamericana y la eurasiática. La tercera placa tectónica es la placa tectónica continental, que está formada exclusivamente por corteza continental. Para que una placa sea íntegramente continental, tendría que carecer de bordes de tipo divergente en su contorno. Un ejemplo de estas placas sería la placa arábiga.